Hermanos, volvemos a Pedro, ¿cierto? Tuvimos un receso la semana pasada, obviamente porque teníamos que celebrar a nuestro Señor resucitado. Y hoy volvemos a estudiar esta carta. Y me gustaría que, antes de entrar a los versículos que dimos lectura hace un momento, que pudiéramos hacer un repaso de lo que hemos visto. ¿Cierto? Aquí está escribiendo el apóstol Pedro. ¿A quiénes está escribiendo? ¿Recuerda usted a quiénes escribe Pedro? ¿Se acuerda que yo cité por ahí un cortometraje que había estado en boga durante esa semana? ¿A quién escribe Pedro? A los expatriados, a los exiliados que estaban dispersos en Asia, ¿cierto? ¿Y se acuerda con qué propósito escribe Pedro esta carta? ¿Puede recordar? El propósito estaba expresado al final de la carta, en el capítulo 5, cuando Pedro dice que él escribe para animarlos y confirmar a los creyentes en la verdadera gracia, dice. ¿Y quiénes eran esos creyentes? ¿En qué situación se encontraban los lectores de Pedro? ¿Recuerda cuál era su situación? Estaban pasando por un tiempo de prosperidad, por un tiempo de victoria, por un tiempo de escasez. ¿Por qué? Estaban pasando por un tiempo de persecución, de pruebas y de sufrimiento. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ya. No es que está ahí como calentito, compuesto, así, está como cómodo. Lo voy a dejar ahí, no. Yo tengo que moverme aquí para que se me pase el frío. Entonces, aquí está el contexto de esta carta. Pedro está escribiendo a estos expatriados y exiliados que están en Asia, que están pasando por tiempos de prueba y de sufrimiento. Y él parte su carta en el capítulo 1 hablándonos de una esperanza viva. ¿Se recuerda de ese mensaje? Una esperanza viva que nos despierta una salvación gloriosa. Una salvación que nos hace renacer para una esperanza que nos da alegría, aun cuando tengamos que soportar diversas pruebas, dice, aun vosotros os alegráis en vuestra salvación. Esta salvación que fue anunciada desde tiempos antiguos, dice Pedro, y que los ángeles desean ver las cosas que están sucediendo y que están pasando entre ustedes. Entonces la salvación que nos regala el Señor es una salvación gloriosa, dice Pedro. Él anima a los creyentes en esta salvación gloriosa, pero dice que el resultado de esta salvación es vivir en... ¿Cómo respondemos a la salvación que nos ha dado el Señor? Viviendo que es tan tímido hoy día, viviendo en santidad, por hermano. Respondemos a la salvación y las bendiciones que el Señor nos ha dado viviendo en santidad delante de Él. Y el pastor Caleb nos hablaba de que la santidad nace de un corazón que se asombra de las virtudes y las perfecciones de su Padre, y nuestro corazón es movido ¿a qué? A querer ser como nuestro Padre Celestial. Allí nace la santidad, ser asombrado por la majestad de nuestro Dios y querer ir en pos de su carácter, ir imitándolo y ser como Él. Entonces aquí estamos, pues, hermano. Aquí estamos, siendo instruidos por esta carta para vivir delante de nuestro Padre en santidad, pero de pronto nos encontramos con este versículo, el versículo 22, que nos habla de una actitud que no me involucra solamente a mí con mi Padre, sino que me involucra a mí también con otras personas. Y aquí es donde quiero que reflexionemos en esta tarde, y es que podamos ser desafiados y movidos por el Señor para vivir en santidad, pero no como una tarea meramente individual, sino que podamos vivir nuestra santidad asumiéndola como una tarea necesariamente colectiva. Amén. Amén. Que el Señor nos hable en esta tarde, nos desafíe para poder vivir nuestra santidad también de manera colectiva. ¿Y cómo podemos vivir la santidad en comunidad? Si me ayuda ahí, mi amigo del PPT, están puestos los puntos. Santidad en comunidad. Lo primero que nos dice el texto es que la santidad la vivimos en una comunidad, en primer lugar, amándonos unos a otros. Fíjese lo que dice el texto en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces el texto no nos deja alternativa o ninguna vía de escape. Señala que si hemos obedecido a la verdad de Dios, que si han sido purificadas nuestras almas mediante el Espíritu, todo esto fue y sucedió ¿para qué? Para que podamos vivir en amor fraternal no fingido,
y nos amemos los unos a los otros. Dice que hemos sido purificados en obediencia a la verdad. ¿Para qué? Para el amor fraternal. Qué hermoso esto, que la obra de Dios en nuestras vidas particulares se desarrolla con un fin colectivo, y es que podamos amarnos fraternalmente, y dice, y entrañablemente, como un amor profundo, un amor consciente, un amor voluntario. Debemos amarnos unos a otros. La palabra fraternal me llamó la atención y por eso lo cito. Viene una palabra griega que se llama Filadelfia. ¿Usted había escuchado la palabra Filadelfia? Como el queso Filadelfia, ¿no? Maravilloso. Con papas fritas, con galletas de estas, no sé cómo se llama. Oh, son espectaculares. Y con un poquito de salsa soya arriba, hermano. Ya, dejemos la parte gourmet a un lado. Filadelfia, esta palabra hace alusión al amor de hermanos. Adelfo se dice hermanos en griego. Filadelfia viene del amor de hermanos. Y qué hermoso es esto. ¿Por qué cito esto? Porque vimos anteriormente que nuestra santidad parte de una relación con nuestro Padre, una relación afectiva y de ser asombrado por nuestro Padre. Pero qué hermoso es que este Padre que nos adoptó en su gracia y nos hizo obedecer a la verdad, no nos dejó como hijos únicos o hijos guachitos, sino que nos dio una familia, nos dio hermanos. Por eso es que la santidad nos dice: tú no estás solo en el camino de agradar al Señor, tú estás en una familia de hermanos. Hermanos que también se deleitan en el mismo Padre, hermanos que también son asombrados por el mismo Padre. Por tanto, ámense unos a otros fraternalmente. Esto entonces es muy llamativo. Dios nos ha regalado una familia para crecer juntos. Eso es lo hermoso de la hermandad. Yo veía en la clase de escuela dominical cómo se molestaban ahí, se pegaban unos hermanos que estaban por acá atrás y se reían a cada rato. Eso es hermoso, hermano. Poder crecer juntos, poder tener esas experiencias que uno tiene con los hermanos que nadie más las cacha, que el papá no las tiene que saber y que nosotros nos acordamos, y cada vez que nos acordamos nos reímos juntos, ¿cierto? Cuando uno se pega un porrazo, ahí está el hermano para entrarlo y te llega para la casa. Hermano, es hermoso que Dios nos haya puesto en una familia donde tenemos hermanos y podemos vivir y encarnar la santidad. La santidad no se vive solos. La santidad se manifiesta, se expresa en una comunidad. Por eso los evangélicos, los reformados, no tenemos monasterios, ¿cierto? Donde ir a encerrarnos solo al cerro y vivir una vida pura delante de nuestro Dios, sino que la santidad bíblica se vive en comunidad. Allí es donde aprendemos a amar, allí es donde vivimos lo que Cristo vivió, en el compartir, en el perdonar, en el sostener, en el ayudar. Alguien lo dice mejor que yo, un antiguo pastor llamado Bonhoeffer, dice: cuando Dios se hizo misericordioso, revelándonos a Jesucristo como hermano, ganándonos para su amor, comenzó también al mismo tiempo a instruirnos en el amor fraternal. Su misericordia nos ha enseñado a ser misericordiosos, su perdón a perdonar a nuestros hermanos. Debemos a nuestros hermanos cuanto Dios hace a nosotros. Por tanto, recibir significa al mismo tiempo dar, y dar cuanto se haya recibido de la misericordia y del amor de Dios. De este modo Dios nos enseña a acogernos como Él mismo nos acogió en Cristo. Como dice Romanos 15:7, acogeos pues unos a otros como Cristo os acogió. Entonces, al ser asombrados por nuestro Padre, esto que nosotros nos asombra y nos deleitamos de Él, tenemos que transmitir lo mismo hacia nuestros hermanos. Dios nos ha amado, amemos entonces a nuestros hermanos. Dios nos ha sostenido, entonces ayudemos a sostenernos unos a otros. Dios ha mostrado gracia, mostremos gracia hacia aquel que nos ha ofendido. Dios ha suplido para nuestras necesidades, entonces hermanos, suplamos para nuestras necesidades, porque la santidad se vive amándonos unos a otros. El problema es que nosotros continuamente pensamos en nosotros mismos. Vivimos en una cultura muy individualista, ¿cierto? Yo creo que he dicho esto antes. La selfie refleja muy bien lo que es nuestra cultura actual. Selfie significa a mí mismo.
de self. Esto identifica muy bien nuestra cultura. Estamos pensando en nosotros mismos, queremos hacer las cosas por nosotros mismos y con el fin de beneficiarnos a nosotros mismos. Y el Señor nos habla a través de su palabra de que no pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en comunidad. Si yo continuamente me acerco a mis hermanos solamente para pedir favores, solamente cuando yo tengo necesidades y cuando otra gente necesita de mí, yo no estoy ahí para ayudar, entonces estoy pecando contra el Señor y no estoy viviendo en santidad. Si les preocupo las necesidades de mis hermanos, aunque cante, aunque lea la Biblia, aunque ore, sigo pecando contra el Señor y no vivo en santidad. El Señor nos llama a amarnos. Y cito nuevamente a Bonhoeffer, él dice: ahora bien, si antes de poder saberlo y quererlo hemos sido elegidos y adoptados en Jesucristo con toda la iglesia, esta elección y esta adopción significan que le pertenecemos eternamente y que un día la comunidad que formamos sobre la tierra será una comunidad eterna junto a Él. En presencia de un hermano debemos saber que nuestro destino es estar unidos a Él en Jesucristo por toda la eternidad. Qué hermoso es esto. Cuando yo estoy con usted compartiendo aquí, usted que ha obedecido a la verdad de Dios, usted que ha sido elegido o elegida por la presencia de Dios, debo saber que estoy compartiendo con alguien con el que tendré que compartir por toda la eternidad. Así que por más que nos queramos enojar entre nosotros y taimar, no sacamos nada, hermano, porque vamos a tener que estar una eternidad juntos delante de la presencia del Señor. Entonces, su palabra nos habla, dice: Dios nos ha unido por medio de su palabra, una palabra incorruptible, en una simiente incorruptible que no perece. Por tanto, debemos dejar de vivir para nuestra vanagloria. ¿Cuál es la gloria del hombre? Es como una flor hermosa, pero cuando pasa un viento fuerte, ¿qué pasa con esa flor? Se seca, se va, se la lleva el viento. Así es cuando vivimos para nuestra propia gloria. Estamos perdiendo el tiempo, estamos dando combos contra el aire, contra el viento. El Señor nos manda a que podamos amar a esta comunidad eterna que Él ha llamado. Amémonos los unos a los otros de manera intencional, profunda y comprometida, porque la santidad se vive amándonos unos a otros en nuestra comunidad. En segundo lugar, también la santidad se vive en comunidad cuando nos acompañamos en nuestros procesos. ¿Por qué digo esto? Revisemos el versículo 1 del capítulo 2. Dice el texto allí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El verso 1 del capítulo 2 nos llama a ir desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. Y cuando Pedro usa esta palabra desechando, lo que está apuntando en su idioma original es a ir despojándose, específicamente de ropas, es la palabra que ocupa Pedro aquí. Es ir despojándose de ropas. Y podríamos aquí hacer claramente una alusión a ropas sucias, estas ropas viejas que cargamos. Pablo usa una imagen semejante cuando dice que tenemos que ir despojándonos del viejo hombre, dice Pablo en otra situación. Entonces estamos aquí, estamos en este proceso de ir despojándonos de aquellas cosas que eran nuestras costumbres, que eran nuestro hábito, con aquellas cosas que luchamos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? De que Pedro nos llame esto. Es que aunque nos llama como renacidos por Dios, de su palabra, aunque hemos nacido de nuevo, aunque hemos obedecido a la verdad y hemos sido purificados, seguimos en el proceso de purificarnos. Seguimos en el proceso de asumir nuestra nueva vida. Estamos en proceso, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestro problema aquí? El problema es que nosotros siempre esperamos que nuestro hermano esté en el proceso terminado. Nosotros siempre esperamos perfección de nuestro hermano. ¿No le ha pasado? Yo espero de usted perfección, un cristianismo totalmente coherente y sólido. Y cuando usted me muestra que no es ni coherente, ni sólido, ni maduro, entonces yo me empiezo a enojar y me empiezo como a aburrir.
Y usted también conmigo. ¿Cuántas veces usted ha esperado tener un seminarista intachable, un seminarista totalmente coherente y perfecto, y se da cuenta de que no es así la cuestión? ¿Ah? Entonces el Señor nos invita a que en medio de este caminar, en medio de este proceso, vayamos juntos, ayudándonos, comprendiéndonos, sosteniéndonos, mientras nos vamos despojando de nuestras viejas vestiduras que traemos. Entonces debemos aterrizar nuestras expectativas de iglesia, aterrizar nuestras expectativas de comunidad y ayudarnos, acompañándonos en el proceso. Es necesario para vivir la santidad en comunidad y experimentar el amor fraternal que nos acompañemos mutuamente en estos procesos. Es importante entonces, hermano, para vivir este acompañamiento, que confesemos nuestros pecados unos a otros, que oremos los unos por los otros por nuestras tentaciones y por nuestras luchas, que acompañemos al que está débil y que también nos comprometamos con el que se cree fuerte y no lo es. Aquí hay una tentación continua de nosotros. No queremos que nos vean nuestros trapitos sucios, ¿cierto? Continuamente los escondemos, pero lamentablemente eso se sabe sí o sí. Entonces Dios nos invita a esto, a que no hagamos de nuestra imagen de cristiano íntegro un ídolo, de que seamos capaces también de reconocer delante de nuestros hermanos aquellas cosas con las que estamos luchando, de que seamos capaces de reconocer con nuestro hermano y decirle: necesito oración porque estoy pasando tiempos de prueba y de dificultad, estoy teniendo estas tentaciones, estoy pasando por estas circunstancias. Entonces, hermanos, acompáñenme. Pero al mismo tiempo debemos preocuparnos si estamos viendo en nosotros y en nuestro alrededor un estancamiento espiritual, porque Pedro nos llama a ir despojándonos. El Señor no nos llama a una gracia que nos deja igual, a una gracia que nos deja en el mismo conformismo espiritual toda nuestra vida. El Señor nos llama a un peregrinar de ir creciendo en la gracia, de ir despojándonos. Entonces tengamos cuidado si la gracia verdadera de Dios no nos está transformando en la imagen de Cristo. Entonces, acompañándonos en nuestros procesos también es una forma en que manifestamos la santidad en comunidad. Y en tercer lugar, manifestamos santidad en comunidad cuando juntos deseamos la palabra de Dios. Versículos 2 y 3 del capítulo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La santidad y la palabra de Dios están íntimamente ligadas. Íntimamente ligadas. La palabra de Dios y la santidad están íntimamente ligadas. Jesús oró diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Qué más dice? Tu palabra es verdad. Por tanto, es imposible que una comunidad crezca en santidad y temor delante de Dios si los deseos de su corazón están puestos en las bendiciones que pueden recibir de Dios o en cualquier otra cosa, pero no en Dios y en su palabra. Nuestra comunidad debe desear la palabra de Dios. Es increíble, hermanos, el analfabetismo bíblico que existe en nuestras iglesias. Es increíble el analfabetismo bíblico que se vive en el mundo evangélico de hoy día. Y es imposible que haya santidad, que hayan vidas que puedan agradar al Señor si continuamos sin deseo de la palabra del Señor. Somos llevados por olas de nuestros propios sentimientos, de nuestras corazonadas, de nuestras buenas intenciones, pero no bajo la deliciosa palabra de Dios. Entonces, lo que más me asombra a mí es cuando vemos a creyentes que son capaces de reconocer esto, casi bajo una apariencia de humildad. No, en verdad yo sé muy poco de la Biblia. No, en verdad yo soy malito para leer. Y ahí queda. No desea aprender más. No desea instruirse más. Quiere seguir toda su vida, su caminar cristiano ahí. No, aquí no va. Yo
no sé mucho y soy malo para leer, y en verdad eso de la letra no se me da mucho. No, hermano, el Señor nos llama a que deseemos su palabra. Porque es imposible que podamos vivir en santidad en nuestra comunidad si no deseamos la palabra del Señor. ¿Por qué? El Señor nos ha llamado a ser agentes de bendición, a ser agentes de transformación para nuestras comunidades. Y eso no se cumple cuando venimos a este lugar simplemente a consumir sermones. Vivimos la santidad en comunidad cuando usted tiene algo que compartirme a mí y cuando yo tengo algo que compartirle a usted. Cuando el hermano Joel está enseñando en la clase escuela dominical y un hermano levanta su mano y dice, sí, mire, yo recuerdo este pasaje que me habló el Señor en esta oportunidad y veo la mano del Señor así. Así crecemos en la santidad en comunidad, cuando todos deseamos la palabra del Señor. Pero no tener estos gurús de la teología que nos dicen y nos hablan y nosotros simplemente recibimos. No, hermano. ¿Saben qué pasa cuando tenemos a estos gurús de la teología y de la Biblia que nos hablan? Terminamos, como decíamos delante, creyendo a los compadres que dicen que llueve oro. ¿Usted cree que si alguien llega con un cuento aquí, si nosotros hemos leído la Biblia, nos van a engañar? No, pues hermano. ¿Cómo podemos evitar ser desviados de la verdadera gracia de Dios? Que todos deseemos la palabra del Señor. Los pastores se equivocan. Los pastores también hacen mala exégesis y mala interpretación bíblica. Los seminaristas mucho más todavía. Entonces es necesario, hermano, que todos deseemos juntos la palabra del Señor, para que podamos alimentarnos unos a otros. ¿No crees que tus hermanos necesitan también de ti escuchar un testimonio de la palabra del Señor? Sí lo necesitan. Spurgeon dice algo, hace una aplicación de esto que me parece muy, muy llamativo. Dice, ojalá que nuestra conversación se endulzase con más frecuencia con las promesas de Dios. Después de comer nos sentamos y durante media hora nos dedicamos a criticar cruelmente a nuestros pastores o escandalizamos a nuestros vecinos. Pero mucho mejor sería que dijésemos, ahora mi amigo, cite usted una promesa de la Biblia. Y el otro contestase, y usted también mencione otra. Entonces cada uno hablara según su propio conocimiento personal acerca del cumplimiento de estas promesas del Señor, y cada uno de los presentes contara la historia de la fidelidad del Señor para con él. Esta santa conversación serviría para calentar nuestros corazones y alegrará debidamente nuestros espíritus el día de reposo. Qué hermosa aplicación hace aquí este antiguo pastor. En vez de sentarnos, vivir esta comunidad para andar pelando a los demás, para andar criticando a los demás, para estas muestras de falta de amor y de compromiso, qué hermoso sería que nos sentáramos y compartiéramos las promesas del Señor. Qué hermoso sería que nos sentáramos y compartiéramos cómo el Señor ha sido fiel a su palabra en nuestras circunstancias, en nuestros testimonios, en nuestras experiencias. ¿No le parece hermoso eso? Yo le hago una pregunta a los jóvenes, a los adolescentes de nuestra iglesia. Cuando tus compañeros, cuando tus colegas de trabajo cuestionan la palabra de Dios, ¿no te anima eso a desearla más? ¿No te anima eso a buscar más en la palabra de Dios? ¿No se han puesto a pensar los jóvenes, los adolescentes, que el día de mañana serán los próximos predicadores de la séptima iglesia? ¿No les anima eso a desear la palabra de Dios? ¿A querer compartirla? ¿A querer ser de bendición para otros? Y el texto nos dice en el versículo 3 que este desear de la palabra de Dios para crecer en la salvación se da si es que habemos gustado la benignidad del Señor. Dice, si habéis gustado la benignidad del Señor. Y es muy llamativa la frase que ocupa aquí Pedro, porque es la palabra de una degustación. Es como cuando uno va en el supermercado, ¿cierto? Y están los promotores, las promotoras ahí con esos quesitos, y uno lo prueba y dice, que está rico, entonces ahí uno compra más, ¿cierto?
Es la idea de esta degustación. Cuando tú has probado la benignidad del Señor, te has dado cuenta que es muy deseable, entonces quieres más. Quieres más. Ahí está lo mismo. Ser asombrado por lo bueno que es el Señor y querer más del Señor para nuestras comunidades. Entonces, ¿has gustado lo bueno que es el Señor? ¿Has gustado la benignidad del Señor? Entonces transmite esa bondad por medio del amor fraternal. ¿Has probado lo bueno que es el Señor? Entonces despójate de lo malo, porque mientras más conoces al Dios benigno, más quieres ser como Él. Comparte su palabra también, que es deseable más que la miel, más que el oro, más que los tesoros de esta tierra. Entonces la santidad, hermanos, me gustaría que nos fuéramos con esta idea de que la santidad es más que un trabajo individual. La santidad es un trabajo, es un llamado que Dios nos hace para vivirlo acompañado en nuestras comunidades, para que en ella manifestemos la bondad de Dios entre hombres pecadores. Qué hermoso es esto, vivir la santidad entre hombres pecadores, manifestándonos la santidad, la gracia de Dios entre jóvenes pencas como ustedes que están ahí y como yo, entre adultos como ustedes que no voy a decir penca, no tan buenos como ustedes que están ahí como yo. Nos miramos, hermano, y decimos, ¿cuál de todos tiene más pifia? ¿Cuál de todos se ha mandado más condoro? Qué hermoso es, ya se están yendo los jóvenes. Qué hermoso es, hermano, poder aceptar esto. Somos dependientes de la misma gracia y Dios nos ha hecho el mismo llamado a manifestar la santidad en medio nuestro. Entonces nos sacrificamos por el otro, así como Cristo se sacrificó por nosotros. Te invito a que oremos.